Hola chicos, hoy veremos ya los temas respectivos de la semana cuarta de formación y vamos a hablar un poco sobre la costumbre. La costumbre como fuente del derecho es aquella que denomina o lo que contribuye, designa a crear el conjunto de normas aplicables hoy por las personas. Y tiene una regla general. Esa es una de las principales fuentes que hubo antes en el derecho, que estaba denominada como la religión y la costumbre. Ahí es donde proviene el término de ética y moral, donde nace la moral que fuese tratada y estudiada por la ética y luego por el derecho. Y bueno, en el derecho actual, esta se clasifica como fuentes formales, fuentes materiales del derecho. Los elementos constitutivos de la costumbre. Tenemos un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo, que es el de inverterada concetudo, es la existencia de una larga práctica de una conducta como origen de la costumbre. Esto quiere decir algo habitual que siempre se realiza y es una larga práctica que ha tenido en el tiempo. Y un elemento subjetivo o opinio juris seu necessitatis, con la convicción de la persona que de la cual está sometido a ella y de manera voluntaria para considerar que está ajustado a la conducta siendo una norma obligatoria. Uno de los casos puntuales aquí en Colombia es el denominado entre un arrendador y un arrendatario. Ustedes saben que habrán escuchado algún término cuando se usa el término de depósito. El depósito o mes anticipado que dan en garantía para las personas para que por lo menos haya algo que cubra un daño que ellos hayan dejado de manera interna. Eso por ley no se debe solicitar, pero eso ha sido una práctica que está teniendo de una parte de costumbre, y hay un dicho que es la costumbre se hace ley. Entonces ahí el elemento objetivo es la práctica larga de esa conducta como origen de la costumbre. Y el elemento subjetivo es la aceptación de esa persona. Como yo como arrendatario, para poder mudarme por la necesidad, me someto de manera voluntaria a aceptar esa condición. Me dicen a mí, necesito que me des un mes anticipado de tanto. Entonces, eso es lo que considera los elementos constitutivos de la costumbre. La costumbre, según ley, consiste en la reiteración del contenido en una ley, por lo que no tiene una función dentro del derecho, pues al ya estar contenida dicha conducta en una norma y que solo por costumbre reiterada, el derecho no tiene alguna función. Otra clasificación es la costumbre fuera de la ley. Es aquella que por su contenido normativo es susceptible de utilización supletoria en defecto de ley, siempre que el legislador lo haya autorizado expresamente. Y la costumbre contra la ley surge cuando los gobernados realizan una conducta por costumbre, pero que dicha conducta va en contra de la ley. A pesar de que por costumbre se lleve a cabo esa conducta, el legislador únicamente puede negarle su eficacia, pues ya existe una ley que dicte lo contrario. Es como el caso también de las plataformas tecnológicas de Uber, Cabify, Bit, que ustedes han escuchado de que un taxista activista, Hugo Espina, ha dicho que esas plataformas son ilegales. En cierto punto tiene la razón,
porque la ley lo contempla. Pero ahora se está convirtiendo en una práctica muy común y va a ser costumbre el tema del transporte de pasajeros en vehículos particulares. Eso no lo puede hacer ninguna persona. El servicio público de pasajeros en transporte particular, porque tiene que ser con el transporte público. Los principios generales del derecho son enunciados normativos que, aunque no están integrados en el ordenamiento jurídico, se entiende que forman parte de él. Sirven de fundamento a otros enunciados normativos. El vocablo principio se define como cierta idea de procedencia u origen o aquello de donde emana algo. En la materia jurídica, los principios generales del derecho son una ideología directiva, racionamientos que sirven de base y fundamento a las leyes. Existen unos principios de derecho privado, por ejemplo, la prohibición del enriquecimiento sin causa, prohibición del abuso del derecho, la buena fe, tolerancia del error común y la prohibición del fraude de la ley. Principios generales del derecho público. Tenemos el principio de legalidad, separación de funciones, la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe. Los principios limitadores del derecho penal que tenemos nosotros, el debido proceso y las garantías constitucionales. Y los principios constitucionales en el derecho colombiano son aquellas prescripciones que contengan las directrices generales que delimitan el alcance axiológico y político de un determinado orden jurídico y son las verdaderas normas jurídicas y forman parte de nuestro ordenamiento constitucional, tal como es el alcance de asegurar la permanencia y la obligación del contenido material de la Constitución. Bueno, este concepto fue hallado en la sentencia C-574 de 1992 por el magistrado ponente Ciro Angarita Barón. Aquí es donde resaltan que los principios constitucionales son un valor normativo especial y vinculante, cuya eficacia y aplicabilidad está supeditada a un desarrollo normativo complementario. Todas estas normas y los principios que se apliquen en los principios generales del derecho colombiano, todos tienen una fuerza vinculante y ningún juez, ningún magistrado puede negarse a utilizarlos, porque estos son ya de rango constitucional, como nosotros estuvimos revisando en la pirámide de Kelsen. Y estos son los primeros 10 artículos de la Constitución Política. El primero, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, autonomía en sus entidades territoriales, democracia, con participación pluralista, fundado en el respeto y la dignidad humana, trabajo, solidaridad y las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Los fines esenciales del Estado, que está, por ejemplo, uno de ellos, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación en la toma de decisiones que los afectan en vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad del territorio, asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo. Las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. La soberanía que reside en el pueblo, en el cual emana el poder público y el pueblo ejerce de forma directa o por medio de sus representantes y los términos de la que la Constitución establece. La jerarquía de las normas, que es que la Constitución es la principal norma de normas, que en caso contrario de que tenga incompatibilidad entre la Constitución y la ley, la norma jurídica se aplicarán en las disposiciones constitucionales para la solución del conflicto.
Es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y la ley y respetar y obedecer a las autoridades. La primacía de derechos, donde dice que el Estado reconoce sin ninguna discriminación alguna la primacía de derechos inalienables de la persona y amparará a la familia como institución básica de la sociedad. Este es un principio que desarrolla todo el tema de los derechos humanos, que son los derechos inalienables. Ahora viene responsabilidad ante la ley. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa, por omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones. Habla también sobre la protección a diversidad cultural y étnica de la nación, la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, la autodeterminación de los pueblos, que es donde habla sobre la relación exterior que tiene Colombia con los demás estados, donde se fundamenta en la soberanía, el respeto de la autodeterminación de los pueblos y reconocimiento de principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Y de igual manera busca la política de integración en Latinoamérica y el Caribe. Y también define como principio el idioma principal de nuestra nación, que es el castellano, y las lenguas o dialectos de grupos étnicos que también son oficiales dentro del territorio. La doctrina desarrolla todo lo que sustentan los juristas. Son directivas que no son directas para resolver una controversia jurídica. Indican al juez cómo debe proceder para descubrir directivas decisivas para la cuestión del debate y ayuda a la creación de ordenamiento jurídico. Esta surge principalmente de las universidades, que estudian el derecho vigente, lo interpretan dentro de la ciencia del derecho. En algunos países no se reconoce como fuente oficial del derecho, pero en nuestro país sí. Como lo vimos en la semana pasada, el artículo 230 de la Constitución habla de que los criterios auxiliares del derecho está también la doctrina. Por las vías de los hechos, sin embargo, constituye una fuerza para convicción del juez y el legislador para el desarrollo del derecho consuetudinario. Dado que la opinión y la crítica de estos teóricos del derecho influye en la formación de la opinión de los que posteriormente crean normas nuevas o aplican en las existentes. ¿Por qué la Constitución es una fuente principal del derecho? Pues la Constitución desarrolla todo lo que le rige a los ciudadanos. Desarrolla principios fundamentales, los derechos y las garantías y deberes que tenemos, todo sobre los habitantes y el territorio, participación democrática, nuestros principios democráticos de participación, cómo está organizado el Estado, las elecciones y organización electoral, organismos de control, la organización del territorio y el régimen económico para nuestro Estado. Las concepciones del derecho en el siglo XX. Nosotros hablamos del positivismo jurídico. Esto más que todo es sobre el derecho positivo, un conjunto de normas puestas por los seres humanos a través del Estado mediante un procedimiento formalmente válido con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de normas. Los padres del positivismo está Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Eberhard y Ronald Dworkin. Esto más que todo desarrolla lo que tenemos en la actualidad. En la actualidad nosotros tenemos un derecho que se basa en el positivismo. El positivismo es que todo lo que está escrito
es lo que es legal y lo que no está escrito es ilegal. Esto más que todo es la teoría positivista de la actualidad. Tenemos también el justnaturalismo jurídico, que es un derecho natural, que es una teoría más que todo en un enfoque filosófico, donde postula que el derecho es la existencia de estos fundados por la naturaleza humana universal y anteriores y superiores al ordenamiento jurídico positivo y al derecho fundado en la costumbre o el derecho consuetudinario. Pues ustedes saben que es un poco de este derecho un poco más antiguo, viene de Aristóteles, Nicómano, Tomás de Aquino en la Edad Media, en el Renacimiento de Johannes Saltius, Hugo Grocio, John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, que fue el que nosotros estuvimos analizando en la primera semana de clase, y Edmund Burke. Tenemos también el realismo jurídico. Para el realismo jurídico, el elemento clave es definir el derecho con los actos o hechos realizados por personas específicamente que operan las normas jurídicas, como los jueces, abogados o determinados funcionarios. Y este se clasifica en dos. Tenemos el realismo mágico americano, americano, de Oliver Holmes, de Holt Frank y de Lewis. Y tenemos el realismo escandinavo de Carl Oliver Crona y de Alf Gross.